Buenas noches y bienvenidos a un programa más de Serapaz en Rompeviento TV. Esta noche hablaremos del derecho al agua, frente a la coyuntura y frente a las nuevas iniciativas que se están presentando de ley en nuestros días. Por favor, quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por acompañarnos esta noche en el programa de Serapaz en Rompeviento Televisión por Internet. Vamos a platicar esta noche sobre el derecho al agua y para ello hemos invitado a Brenda Rodríguez. Brenda Rodríguez es de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, desde COMDA. Buenas noches, Brenda. Hola, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. También nos acompaña Elena Burns, de la Coordinadora Nacional Agua para Todos. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Alberto. Pues muchas gracias por acompañarnos a ambas para iniciar nuestro programa que tiene este objetivo de ubicar en estos momentos tan importantes qué es el derecho al agua y qué es lo que está sucediendo en este país en torno al agua. Que estamos en una crisis de agua, estamos en una crisis de acceso, de qué está sucediendo en México en torno a esta materia tan importante. Para ello quisiera pedirles a ambas que pudieran un poco contextualizarnos, explicarnos un poco qué es el derecho al agua y qué implica. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos y gracias a las personas que nos están viendo. Solo decir que el domingo es el Día Internacional del Agua y entonces hablar del derecho humano al agua en este momento es fundamental. ¿Qué es el derecho humano al agua? El derecho humano al agua es el que tienen tú, yo, todas las personas en el mundo y que implica que tengamos agua en nuestros hogares para consumo personal y doméstico. ¿Qué quiere decir esto? Para beber, para bañarnos, para cocinar, para limpieza y que esa agua tiene que cumplir con ciertas características. Es decir, ¿cuáles serían como las características del derecho humano al agua? Una es que sea de manera disponible. Es decir, si tú, Elena, o yo, cualquier persona que nos esté viendo, abre la llave de su casa y no tiene agua, quiere decir que el primer elemento de disponibilidad no está cumpliéndose. O las personas que seguramente nos están viendo en muchos lugares del país que tienen agua de manera intermitente, quiere decir que reciben agua por tandeo y eso es un elemento que no se está cumpliendo. Otro elemento que es fundamental es la calidad. Esto que nos enseñaron en la escuela, incolora, insabora e inolora, efectivamente es así. El agua tiene que ser transparente y no tener ningún bicho que nos vaya a enfermar. Ese elemento pues tampoco se cumple necesariamente. Hay otro que es fundamental y que quiere decir es la accesibilidad física, es decir, que yo tenga la posibilidad de tener la conexión al servicio, es decir, en este caso podríamos decir el tubo o la llave, en mi casa o dentro de mi terreno y que no implique que yo me tenga que desplazar muchos metros para tener agua. Esa es una. Y la otra que también es fundamental es la accesibilidad económica, que nos hace pensar en las tarifas. Cuando hablamos del derecho humano al agua, Alberto, no nos referimos a que sea gratuito, pero sí nos referimos a que sean tarifas equitativas y justas. Es decir, ahí estamos haciendo alusión a la asequibilidad económica. Y hay otro elemento del derecho humano al agua que es el derecho a la información. Es decir, que hombres y mujeres tenemos derecho a solicitar información, pero también a que se nos transmita información de lo que están llevando a cabo para la administración o la gestión de las empresas y el gobierno. Digamos que es un derecho que es muy complejo por todas estas características que yo he dicho, pero que no es un derecho que está aislado, sino que es base para la educación, para la salud, para la alimentación y que entonces pues es un derecho fundamental. Y recordemos que sin agua pues no hay vida y si no tenemos agua no tenemos ningún derecho. Y este derecho no va solo, sino que estamos hablando de derecho humano al agua y al saneamiento, es decir, que las aguas residuales se traten y no nos ocasionen enfermedades. Esto último que dices es muy importante, efectivamente.
el derecho al agua tardó en entenderse, creo que dentro de la sociedad como un derecho humano. Tenemos mucho más, estamos más familiarizados con otros derechos como entendiéndolos como fundamentales. Y es paradójico porque el agua pues, es prácticamente la base de la posibilidad de vida en nuestro planeta. Y por lo mismo es un derecho que resulta tan fundamental porque pues todos sabemos que los derechos están conectados unos con otros. Entonces, me gustaría, ¿cómo ustedes piensan que este derecho se termina conectando con el resto? ¿Cómo podemos hablar de esta forma de relación entre todos los derechos a partir del derecho al agua? Pues justamente como la notas, los derechos están interconectados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos un poco y seguramente vamos a ahondar un poco más adelante, todos los problemas que tenemos en relación al agua, por ejemplo, no tener agua de manera continua en nuestro hogar, ¿no? En una zona marginada en la ciudad. Pues, ¿qué quiere decir? Que las personas que viven en ese hogar, pues, primero no pueden acceder al agua en todos estos elementos que ya he dicho. El hecho de que no haya agua de buena calidad o de manera disponible implica que las familias, en este caso particularmente las mujeres, tengan que destinar más tiempo para proveer de agua. Entonces, quiere decir que, pues a lo mejor no hay agua no solo en los hogares, sino en las escuelas, implica que los niños y las niñas a veces se suspenden las clases. Esto quiere decir que si no hay agua, el derecho de los niños y las niñas a la educación se ve violado. El tema de la salud también es fundamental. Si no tenemos servicios adecuados y dignos, que es fundamental, de saneamiento, hay problemas para la salud de niños y niños también. El hecho de que no haya agua, pues quiere decir que no tenemos agua para producir alimentos. Y esto nos lleva a hablar de el derecho a la alimentación, el derecho a, si tenemos agua de mala calidad en nuestros ríos, en nuestros cuerpos de agua, pues el derecho al medio ambiente sano, que es fundamental, ¿no? El derecho al territorio, al ver estar contaminado, muchas personas se tienen que mover o se tienen que desplazar, y entonces el derecho a desarrollar su vida en su territorio implica una problemática y también estaríamos hablando de un desplazamiento. Entonces, por supuesto, también hay algo que es importante, que hay la primera causa de mortalidad infantil de niños y niñas de 1 a 4 años es por enfermedades gastrointestinales. Y los estudios nos dicen también que está relacionado con la mala calidad del agua. Entonces, claro que estamos hablando de una interconexión con los derechos humanos, pero hablamos también del derecho fundamental que es a la vida. Si tú no tienes agua, punto, te mueres. Y si no tenemos agua, pues tampoco tenemos un medio ambiente sano y, digamos, toda la posibilidad de desarrollarnos, incluso trabajar, estudiar. Posibilidades mínimas de desarrollo Justamente. hacia las sociedades en las cuales vivimos, Justo. claro. ¿Qué está pasando en México en relación al agua? Creo que esa es la pregunta en este momento clave. ¿Cuál es la problemática en torno al agua en México? Ya nos adelantabas un poco tú, Brenda, la mala calidad, algunos elementos, pero tratándolo de ver desde el punto de vista estructural, más contextual, ¿cuál es el problema de fondo en torno al agua en este país? Bueno, ahorita estamos en un momento crítico en donde la toma de decisiones sobre el agua está poniendo en riesgo la vida, porque hay proyectos que han entrado al país que necesitan mucha agua y tenemos una estructura de toma de decisiones que permite que la Comisión Nacional del Agua decida todo en términos de quién va a tener agua, cuánto van a tener. Y todo esto está llevándonos a una situación de estar estresando terriblemente los acuíferos, los ríos, todo está desecándose, se está contaminando porque la complicidad y negligencia por parte de la autoridad del agua está permitiendo también acaparamiento y marginación. Ya se borró muchos de los derechos de pueblos originarios indígenas, comunidades rurales, eso en agua en el territorio. Y luego cuando estamos dentro de los asentamientos humanos, prevalece una estructura en donde predomina el presidente municipal en turno. Entonces, él decide quién es el consejo de administración, no manda agua, el agua está distribuida dentro de las ciudades con criterios económicos. Es mucho más rentable vender agua a las industrias en las zonas residenciales con tarifas altas que es venderla a las zonas con tarifa básica. Entonces, las zonas de tarifa básica no tienen agua. Entonces, o sea, son criterios económicos, pero también criterios clasistas, abiertamente hablando, y con un alto nivel de discriminación, ¿cierto? Sí.
Entonces, ahorita añadimos a esto el hecho de que como se ha abierto el país como un paraíso para inversionistas, ahorita hay mucha presión para acompañar la reforma energética a imponer enormes megaobras en México, que es privatización por mayoreo. Entonces, puede ser que una botella de agua es privatización por menudeo, pero ahora en la nueva ley quieren privatizar enormes trasvases. Entonces, mover agua por Monterrey 6 sería una privatización del agua por mayoreo hasta Monterrey 15, 6, a lo mejor para la que es un audiencia, trasvase que es una sería construcción de todo un acueducto, incluso un que tiene una acueducto obra y mucho más que un acueducto, con ¿no? sistemas de bombeo para subir agua 500 metros y cientos de kilómetros para hacer llegar agua de Pánuco hasta Monterrey, aunque probablemente es más allá. Entonces, la nueva ley quiere privatizar los trasvases y el agua trasvasada. Entonces, estamos en la nueva ley también quiere permitiría agua para la minería sin concesión. Entonces, las minerías tendrían acceso por la ley minera a todo el agua que ellos determinarían que necesitan. Y estamos ahorita en una situación en donde la vida misma está en juego por el avance de un modelo extractivista, autoritaria y privatizante. Yo quisiera complementar cómo está la situación del agua en nuestro país. Me parece que es un problema de fondo, que no es de un año ni de dos, sino que nos estamos refiriendo al modelo de gestión del agua, es decir, cómo se está distribuyendo el agua, cómo se están tomando las decisiones. Y bueno, en el país tenemos un panorama bastante complejo. Seguramente quien nos está viendo sabe que en nuestro país 65% es zona árida. Y el resto, digamos, tenemos disponibilidad de agua. Pero el problema no está ahí, el problema está en cómo está distribuida esta agua y que nos hace decir que hay una distribución inequitativa. En los años que nosotros llevamos en el tema nos damos cuenta que no es que no haya agua, sino que es un agua distribuida de mala forma, inequitativa, discriminatoriamente, como bien dices, Alberto, pero también nos hace ver un gran panorama de las problemáticas del agua. Es decir, tenemos de 603 acuíferos, 100 sobreexplotados. La mayoría de nuestros cuerpos de agua están contaminados y las cifras de cobertura de agua potable son bastante engañosas, porque a lo que se refiere es a tener la conexión del tubo a tu casa, pero no quiere decir que tú tengas los servicios de manera cubierta. Hay más de 200 problemas, conflictos por el agua en nuestro país, y eso nos hace pensar que el problema de la gestión del agua es más allá. Entonces seguramente vamos a seguir ahondando mucho más sobre el problema, pero sí quería yo decir que tiene también que ver con cómo la sociedad nos relacionamos con el agua. Es decir, se nos hace muy fácil decir capturemos la que está en el cielo, pero no lo hacemos. Y las instituciones no lo hacen y privan el modelo de gestión una mirada tecnicista e ingenieril, sin demeritar a los ingenieros e ingenieras, pero es el peso que tiene y no tiene un peso más de reconocerlo como un recurso natural, pues es fuente de vida, ¿no? Entonces, digamos que el problema viene casi desde la concepción misma del desarrollo de la sociedad. Toda una situación, la concepción que se tiene el agua, diría yo, no solamente en nuestro país, sino en nuestro tiempo, en este tipo de sistema económico en el cual vivimos y en el tipo de país que estamos construyendo. Vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos muy pronto, no se vayan. Yo creo que nosotros, si miramos la realidad desde los discursos de los dirigentes, estamos viendo una realidad. Si miramos la realidad desde lo que hace la gente común, bueno, ahí estamos en otro lugar. A mí, todo bien con Evo, pero lo que me importa es las comunidades aymaras, lo que están haciendo. Y te lo podría llevar a Chiapas eso. Los comunicados están muy bien, pero a mí me interesa lo que pasa en las comunidades, en Morelia, en la realidad, en La Garrucha, ¿verdad?, en Oventic, eso es lo que me interesa, porque ahí es donde está la base de un proceso. Entonces tenemos, y los que somos periodistas tenemos
también esa tarea, ¿no? Y tú lo sabes, de mostrarle a la gente que detrás de esos discursos, detrás de esos comunicados, detrás de las grandes declaraciones, hay gente común, organizada, peleando para hacer un mundo distinto o para resistir o para cambiar sus vidas. Porque si todo se redujera al discurso de los famosos, estamos reproduciendo el sistema, culturalmente por lo menos. Y creo que tenemos que ir un poquito más allá. Esa es por lo menos mi ambición, mi deseo, ¿no? Whenever I wake up, try and take the shape up, turn into the whole wide world I made up. Gracias por seguir con nosotros en el programa de Serapaz en Rompeviento TV. Esta noche hemos dedicado nuestro programa a hablar de un tema crucial en nuestros días, el derecho al agua. Antes de nuestro corte, Brenda y Elena nos estaban platicando un poco sobre el derecho al agua. Cuál es su importancia, cuál es la relevancia, cómo está interconectado con otros derechos, y después veíamos la grave situación que vivimos en México en torno al problema del agua. Y a esta situación tan compleja que se vive de acceso al agua en nuestro país, se agrega ahora una situación a nivel jurídico, a nivel de la creación legislativa, ¿no?, de una propuesta de ley que se está presentando justo en estos momentos por la Comisión Nacional del Agua, que está siendo sumamente polémica. Y para hablar un poquito más de qué implica esta ley, cuáles son los contenidos, por qué ha sido tan polémica frente a la sociedad civil, qué pone en riesgo esta ley. Queremos un poco que nos puedan platicar ahora de este punto. Bueno, esta ley, cuando se dice que esta ley es privatizante, absolutamente. Tenemos una ley de por sí privatizante, la Ley de Aguas Nacionales. Trata las aguas nacionales principalmente a través de un sistema de concesiones, convirtiendo la concesión en un objeto de compra-venta. Esta ley y esta condición, esta parte central de esta ley, fue impuesto a México como condición para entrar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, esta ley la ley actual fue creada en 92. Entonces, de por sí hay compra-venta de concesiones a aguas nacionales, pero a esto es una ahora... ley construida en el contexto de la apertura económica. Sí, exactamente. Y ahora en esta ley se abre aún más en tres otros sentidos. Se obliga a las autoridades estatales y municipales a buscar arreglos con capital privado para o concesionar o contratar o entrar en asociación público-privado para los sistemas de agua potable que conocemos, donde pagamos la tarifa. Y también se concesiona, esto ya empezó desde 2004, pero está muy fuerte en esta ley, se concesionan las enormes obras hidráulicas en todo su costo, no hay ninguna
manera de controlar costos y se construye un sistema de hierro en donde se pone mega obras a la entrada de la ciudad. Son mega obras que son enormes consumidores de energéticos. Entonces, ¿y de dónde va a venir la energía? De uso intensivo de agua a través de fracking, presas, geotermia, termoeléctrica, etc. Entonces vamos a consumir agua para consumir la energía, para tener agua para las ciudades. Y el sistema de tarifas que se mete ahí es obligatorio, se blinda el sistema de tarifas a cualquier posibilidad de que pudiera haber presiones sociales o políticos para bajar la tarifa. Incluso la tarifa para lo que ellos, su cantidad mínima, es una tarifa en donde no se puede bajar, se tiene que mantener y se obliga a los 3 niveles de gobierno a dedicar recursos del presupuesto social para subsidiar a estas empresas para poder mantener las tarifas que ellos insisten y tienen cobertura en las cortes, en la corte en Washington del Banco Mundial, para garantizar que se recupere sus inversiones, sus costos y sus utilidades. Es todo un sistema viciado que además hay que resaltar, va dejando conflictos sociales a todo su paso, digamos, ¿no? O sea, son estas grandes infraestructuras que generan conflictos como la construcción del acueducto Independencia en el norte para la tribu yaqui, o ahora en Monterrey, o ahora el acueducto que se está construyendo en el estado de Morelos para la geotermia, la planta que se está generando allá en la comunidad de Huesca, o las grandes presas hidroeléctricas como La Parota, digamos, son grandes productores de conflictos sociales finalmente, ¿no? Que es todo un sistema que termina siendo como para llevarle agua a las ciudades, para que se pueda consumir y abusar de ella como se abusa de alguna manera en los sistemas de infraestructura hidráulica de las ciudades de nuestros días, generamos una energía también de abuso del propio agua, ¿no? Sí. Sí. Yo quisiera decir algo ahí del proceso de la ley. ¿Por qué causó tanta polémica y tanta comezón a la sociedad civil? Una, porque el proceso en el cual se aprobó no es el que se tiene que seguir. Es decir, lo presentaron 5 diputados que no lo pasaron por una discusión profunda en la Comisión de Recursos Hidráulicos, que es donde se tendría que haber votado. Una fue eso, el procedimiento fue bastante sospechoso, diríamos. O sea, no pasó por la comisión. No pasó por la comisión, lo presentaron 5 diputados y bueno, las organizaciones que llevamos muchísimos años dando la batalla, nos damos cuenta que pues es una ley hecha a modo por CONAGUA, es decir, la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Su actual director es David Korenfeld, que fue funcionario público en el gobierno de Peña Nieto, pero que él se ha pronunciado por la privatización del agua. Cuando él llega acá con agua, hace un par de años dijimos, la sociedad civil hay que estar alerta. Entonces, bueno, se presenta esta ley con todas estas irregularidades, pero algo que nos dio, digamos, como la alerta es que, primero, que no considera el agua como un bien común, ni como un recurso natural, sino lo que la considera como un bien económico. Al darle esa categoría en la ley, pues por supuesto que nos abre la atención, decir, bueno, ¿qué va a pasar con la privatización? Por otro lado, ahí hacen un juego bastante mañoso en términos del lenguaje, porque, bueno, sí queda así, derecho humano al agua, y no hay que olvidar el saneamiento. Entonces lo ponen, pero cuando una se pone un poco con detalle a revisar la ley, te das cuenta que todos los artículos van en contra para garantizar ese derecho humano al agua. Eso fue algo que nos hizo reaccionar muy rápido. Otra cosa es que se le da, en términos de derechos humanos, cuando se eleva a rango constitucional el agua o cuando se hace una ley secundaria como esta, lo que tú tienes que hacer es que el derecho humano al agua tiene que ser prioridad, punto. Y aquí lo que hacen es que elevan, digamos, no elevan, sino que ponen en el mismo nivel tanto el uso industrial como el derecho al agua. Entonces ahí decimos, no puede ser que una ley que en teoría tendría que ser para garantizar esté planteando esa misma equiparación. Ese parece ser, perdona que te interrumpa, pero ese parece ser el nodo principal Fuerte, del problema, justamente. ¿no? El entender del agua como una mercancía con un interés prioritario para la industria. Para la industria. Porque sí, yo entiendo, las ciudades como las concebimos hoy en día, son grandes consumidoras de agua en una manera bestial. No pero es tan así, fíjate, te voy a dar un dato.
Eso sería un dato Sí. muy interesante, Sí, sí. porque todos tenemos esta concepción no es así. de que las grandes ciudades como las conocemos agotan el agua, lo cual a lo mejor es parcialmente cierto. Ay, te digo una vez. Pero hay una parte más importante, que es finalmente la industria está agotando más el agua que que el consumo humano en general, en ciudades o en espacios rurales, en cualquier forma de vida. Sí, Y ese es el punto. me El dato parece. importante, imaginémonos que tenemos un pastel y nuestro pastel lo vamos a dividir en tres. 75% del total de agua que tenemos se destina para agricultura, con todos los problemas que tenemos de fuga, de evaporación. Ahí está el 75%. Es decir, está la gran rebanada del pastel. El 10%, casi 11%, es para la industria. Sin embargo, la industria contamina lo que equivale a 100 millones de personas. Y el uso personal y doméstico, solo tenemos el 15%. Entonces ahí decimos como que no nos cuadra, que pareciera que las personas de a pie somos las que gastamos el agua y las que hacemos un mal. No quiero decir que no haya estas acciones, solo como para dimensionar bien quién utiliza el agua. Eso por un lado. Y regresando a la ley, hay otro tema que nos pareció así bastante preocupante, es que el único actor que tiene posibilidad de hacer estudios técnicos, de dar opiniones, es el Estado, no la academia y no la sociedad civil. Entonces esto nos lleva a una articulación de derechos, de decir, bueno, a ver qué pasa con nuestro derecho humano al agua y a producir alimentos y a expresarnos. Es decir, ahí estamos viendo Claro. todo un tema de censura súper fuerte. Y hay otro que también tienen un error conceptual bastante fuerte. Cuando les dé la curiosidad de ir a revisar la ley de 130 páginas, se van a dar cuenta que no desarrollan el derecho al saneamiento, ¿no? Entonces ahí hay un error conceptual bastante fuerte en esta ley. Esto que dices, Brenda, me parece fundamental porque finalmente es quién decide sobre este derecho. ¿Quién decide sobre el acceso de 110 millones, 119 millones de mexicanos a un derecho fundamental? O sea, pareciera que tendría que ser un gran debate nacional, ¿no? O sea, uno central. Y se está decidiendo en una esfera en realidad muy pequeña. Ni siquiera en la comisión que está creada para eso se abrió la discusión. Sí, sí. Y sí, efectivamente, en el trabajo que luego platicaremos, pero estamos viendo que es el autoritarismo de esta ley. Ya pasamos de un autoritarismo que tenemos en la Ley de Aguas Nacionales a realmente un totalitarismo, el hecho de que para poder investigar el agua uno tiene que sacar permiso, etcétera. Entonces, en la próxima sección podemos profundizar un poco más porque es el meollo del asunto, quién decide sobre el agua. Y ahí hasta que cambiamos esto, el derecho humano al agua va a quedar en puro papel. Para irnos adelantando un poquito, ¿cómo afecta finalmente esta ley? Ya decíamos en su distribución, desde el bloque anterior hablábamos un poco, la ley se distribuye de maneras no equitativas en toda la ciudad. Esta ley también tiene afectaciones, supongo, distintas a los diferentes sectores poblacionales. ¿Cuáles son algunas de estas afectaciones que ustedes identifican? Pues mira, lo que nosotros hemos identificado es que los problemas de disponibilidad y de acceso y calidad al agua se van a exacerbar. Es decir, esta ley no está planteando cómo las 12 millones de personas que no disponen de agua lo van a hacer. No está yendo al fondo. Tampoco está planteando darle solución a aquellas 13 millones de personas que no tienen la conexión al drenaje, que no es saneamiento, por cierto. Y eso quiere decir que en lo rural seguramente los problemas se van a exacerbar, el tema de la disponibilidad y del acceso al agua. Eso nos parece una gran alerta. Otra alerta, por ejemplo, en el tema de las ciudades, pues esta ciudad es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer para la gestión del agua, pero bueno, aquí vivimos. Y lo que nosotros estamos planteando es, hay un tema, y al considerarlo como bien económico, entra el tema de las tarifas, Alberto. Y entonces lo que nos vamos a dar cuenta es que algo que nos parece a nosotras preocupante es que la gente que tiene menos poder adquisitivo actualmente es la que más paga por los servicios de agua, ya sea la conexión o todas las formas que encuentre para abastecerse de agua. Pero lo que encontramos es que eso, si pasa por las tarifas, si hay un aumento de tarifas, las personas pobres pagarán todavía más de lo que pagan ahora. Ese es por el un agua. punto clave. O sea, ¿cuánto le está costando a 30%, cada grupo claro. poblacional el acceso al agua? Vamos a platicarlo un poquito más después de nuestro siguiente corte. Por favor, no se vaya, regresamos.
mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Le huye y te persigue, le llamas y echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Malaya los ojos negros que ni alcanzaron a ver. Malaya los ojos negros que ni alcanzaron a ver. Malaya el corazón triste que en su llama quiso arder. Lo mismo que el fuego fatuo se desvanecer Gracias por seguir con nosotros en el programa de Serapaz en Rompeviento, televisión por internet. Esta noche estamos hablando sobre el derecho al agua. En nuestro último bloque platicábamos sobre la ley, esta iniciativa presentada por la Comisión Nacional del Agua, que veíamos es una iniciativa que de alguna manera viola más derechos de la población. Y para eso nos estuvieron explicando cómo de por sí el marco legislativo actual que tenemos es un marco legislativo creado bajo una concepción del agua como mercancía. En medio de un contexto de apertura económica del país, de con un modelo económico muy claro que se estaba definiendo, y ahora parece ser un paso más allá, ¿no? Es cómo cómo se está planteando una ley que además brincó todas las vías que debía generar en torno a una discusión amplia de lo que implica un tema de esta naturaleza, para tomar la decisión en un espacio sumamente pequeño, acotado por un pequeño grupo político muy asociado a ciertos intereses económicos. Antes de nuestro corte, Brenda, nos platicabas brevemente cómo esta ley podía incluso, si ya de por sí ahora la gente más pobre termina siendo la que termina pagando más por el agua, cómo esta ley todavía agrava esa situación. Explícanos un poco para poder entender esto. Pues miren, en Mujer y Medio Ambiente en el 2012, 2011 hicimos un estudio en Iztapalapa bastante interesante, y ahí lo que nos dimos cuenta es que la gente que tiene menos poder adquisitivo es la que destina más de su economía para pagar los servicios de agua. ¿A qué nos referimos con más? Nosotros encontramos que en algunos sectores de Iztapalapa, no en todo Iztapalapa, hay familias que destinan hasta el 30% de su economía familiar a los servicios de agua. ¿Qué quiere decir esto? No solo a la conexión, es decir, a la tarifa de 60, 120 pesos que pueden pagar por ella al bimestre, sino que cuando hay problemas de disponibilidad, de escasez, de disponibilidad, calidad, entonces las personas tienen que comprar una pipa. Y esa pipa, pues le vamos restando a nuestra economía familiar. Si los niños o las niñas o algún integrante de las familias se enferma, hay que llevar al médico o médica, y regularmente es una atención privada. Eso tiene un costo. Si hay que comprar medicinas, hay que pagarlas, ¿no? Entonces, nosotras hicimos todo ese análisis justamente para ver esta relación del ejercicio del derecho humano al agua con otros derechos, pero también con el gasto que hacen las familias. Y lo que nosotras encontramos es que no es lo mismo. Si tú ganas 1,000 pesos, pues tu 30% van a ser 300, ¿no? Por ahí así. A lo mejor tú dices, bueno, yo puedo pagarlo, pero a lo mejor hay gente que gana 500 pesos al mes o que no dispone de tanto dinero y entonces no les duele. Claro, si hablamos de sectores con mejor poder adquisitivo, van a decir, pues a mí que me cobren, no pasa nada. Pero eso estaríamos hablando de que no es algo justo. Es y que entonces un sistema profundamente injusto en el cual Justo. el agua que sirve para llenar albercas de una Justamente. gente con un mayor nivel adquisitivo es proporcionalmente
nada de lo que recibe salarialmente Justamente. o de lo que tiene de dinero, ¿no? Mientras una gente de menor capacidad adquisitiva destina una gran parte Justo. de sus adquisiciones, ¿no?, en ello. Sí, es ahí- más o menos esa la lógica. Sí, ahí, bueno, también habría, ¿cuál sería como otro de los impactos que vemos con esta ley? Ahí quisiera yo solo tomar un par de minutos, el tema de género, es decir, hombres y mujeres nos relacionamos distinto con el agua. Y si nosotras vemos en relación a los problemas del agua, de disponibilidad, de calidad, de privatización, desde todos los que podemos mencionar, las mujeres al tener una relación más estrecha con el agua, como nos ha educado que son las que tienen que estar al frente del trabajo doméstico, pues son ellas las que destinan mucho más tiempo para acarrear el agua, para hacer estas gestiones. En este estudio que yo les mencionaba, documentamos que algunas mujeres en Iztapalapa dedican hasta 30 horas a la semana, es decir, 5 horas diarias de su tiempo para resolver todos los problemas del agua. Eso es aquí en el Distrito Federal. En Chiapas, en los Altos de Chiapas, las mujeres recorren grandes distancias para ir por el agua y las mujeres allá destinan de 2 a 4 horas diario. Entonces, si se agravan los problemas del agua, como ya estamos viendo por la distribución, por estos conflictos que también tú mencionabas, los megaproyectos, tiene un componente de género y eso es lo que a nosotros nos preocupa, decir, si estos problemas ya tienen una fuerte carga para las mujeres, si los problemas se agravan, seguramente seguirán ellas siendo las que están en un problema muy fuerte en relación a la gestión del agua y que no son las que participan en la toma de decisiones. Es transversal de alguna Totalmente. manera las afectaciones que generan. También es un componente que tiene un impacto en la discriminación directa hacia la posibilidad de las mujeres de acceder a una situación de equidad Por supuesto. y de justicia. Entonces es así de grave, así como hacia las comunidades indígenas las aísla, así como a los grupos pobres dentro de los espacios urbanos los margina aún más. ¿Qué está haciendo la sociedad civil, Elena? Bueno, Frente a sí, esta gracias situación? por preguntar, porque sí siento que es muy importante y siento que con la cuestión del agua estamos pasando a reconocer nuestro poder y tenemos la capacidad de salir de esta situación. Podemos ver los sistemas comunitarios del agua que han sobrevivido desde antes de la conquista siguen siendo una manera principal para la población en comunidades indígenas, rurales, para poder colectivamente garantizar el agua. Y muchas veces estos sistemas están vinculados también con el cuidado del bosque, de los manantiales, también tienen un significativo sagrado, etcétera. Claro. Luego, esto como son las semillas que están allí. Luego tenemos que cambiar quién toma las decisiones sobre el agua y en base a qué criterios. Y estamos puede ser que desde 92 hasta la fecha no ha sido tan extremo y ha habido como una ley híbrida en donde se ha buscado estirar, pero ahorita las demandas de agua y de inversiones en el sector agua y energéticos están realmente poniendo grandes proporciones sectores de la población sin acceso. Entonces, ya en muchas luchas estamos viendo la necesidad de la consulta, por ejemplo, y en la cuestión del agua nos lleva más allá que la consulta, al consentimiento y a la necesidad de estar participando en la planeación. Entonces, cuando empezamos a elaborar la ley que México requiere para poder garantizar el derecho humano al agua, vimos que necesitamos empezar a retomar estos espacios de toma de decisiones y ampliarlos, fortalecerlos y lograr que sean los espacios legítimos de planeación para el manejo del agua en el territorio, que es desde la microcuenca hasta la subcuenca, hasta la cuenca y luego a nivel nacional, poder tomar las decisiones los habitantes del territorio. Esto es agua, llamamos agua para siempre, es el agua en el territorio y es el buen cuidado de los ecosistemas que van a garantizar que tengamos agua de calidad a futuro. Y dentro de los centros urbanos para garantizar una distribución equitativa, porque la Constitución dice que la ley tiene que sentar las bases para el acceso equitativo y sustentable. Entonces ya no es mínimo, no es mínimo que se pueda vital, garantizar. es de que cada persona
tiene derecho a la misma cantidad de agua. Y eso es algo que requiere, lo interesante, por un lado, el agua es tan fluido, entonces en un sentido ahorita estamos viviendo un extremo en la Ciudad de México, enormes zonas que no tienen agua porque están con las ODEs, con megaproyectos y están castigando las comunidades que se organizan quitándoles el agua. Eso es porque el agua va hacia el poder. La única manera a futuro de garantizar que tenemos acceso al agua es organizándonos, entendiendo de dónde viene el agua, cómo se distribuye y ejerciendo una capacidad ciudadana de entrar en este proceso de toma de decisiones de tal modo que los servidores públicos, su única función sería ejecutar los planes que consensemos los ciudadanos. ¿Cuáles han sido algunas de las propuestas más que han logrado encaminar, digamos, desde la sociedad civil para que esto se materialice? Digo, ya nos hablabas un poco el tratar de impulsar la consulta, ¿no? ¿Cómo desde la sociedad civil se puede abordar un problema de este tamaño, ¿no? Porque siempre pareciera, o el gobierno siempre trata de presentar las iniciativas de la sociedad civil como iniciativas naif, ¿no? O sea, es que están abordando como una partecita. Entonces, yo les estoy proponiendo una presa y ustedes me acaban hablando de recolectar cubetas de agua, ¿no? O sea, ¿cómo se construye desde la sociedad civil algo de este tamaño? Pues yo que quisiera solo decir que no olvidemos que el agua se reconociera como derecho humano, el agua y el saneamiento en el 2012 fue gracias a la sociedad civil, que llevábamos 6 años exigiendo, claro, no solo por nuestras ocurrencias, sino porque venía toda una corriente internacional, la ONU había recién reconocido el derecho humano al desahogamiento y dijimos, es nuestro momento. Entonces ese es un primer logro, que la sociedad civil nos hemos organizado bastante en proponer. Otra cosa que desde la COMDA llevamos muchos años proponiendo es que la sociedad seamos partícipes en la toma de decisión en todos los escalones, ¿no? Y con su enfoque de género, como ya lo decía yo el rato, pero en muchos lados, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal nos dimos a la tarea de, seguramente las compañeras y compañeros que nos están viendo recordarán que el año pasado Mancera quiso sacar una ley privatizadora del agua y la sociedad civil nos dimos a la tarea de revisarlo, de estudiar y hacer propuestas. Sabíamos que es muy difícil el tema de la incidencia, como bien dices, ellos quieren proponer algo muy estructural y nosotras decimos, vamos paso a paso. Y nosotras estuvimos en un proceso como de negociación e incidencia, logramos detener la ley al igual que a nivel federal, pero muchas veces lo que hacemos es como también sentarnos, porque sabemos que el que esté en el papel no te lo garantiza, pero es una herramienta. Y la otra, bueno, pues todo lo que hemos hecho, la COMDA tiene presencia en más de 10 estados, donde hacemos mucho trabajo de campo con las comunidades, con las organizaciones, explicando qué es esto del derecho, cuáles son nuestros derechos a la consulta, a organizarnos, a gestionar el agua y a tomar decisiones. Es decir, hemos hecho escalas como en los 3 niveles donde pensamos que el hecho de que la ciudadanía nos empoderemos, sepamos nuestros derechos en relación al agua, pues nos dará más elementos para exigirle al gobierno qué tiene que hacer para mejorar la gestión del agua. Elena. Bueno, al construir la ley empezamos con 6 metas a nivel nacional. Agua para ecosistemas, agua para todas y todos, agua para la soberanía alimentaria, fin a la contaminación, fin a la destrucción de cuencas y acuíferos y fin a la vulnerabilidad a inundaciones y sequías. Luego diseñamos un instrumento que se llama el Plan Rector, por cuenca, y es un instrumento superior a cualquier plan de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico. Eso porque el derecho humano al agua es un derecho llave que abre a otros derechos. Entonces, cualquier plan para garantizar este derecho debe de ser superior a cualquier otro plan. Entonces, el plan rector está viendo usos del suelo, capacidad máxima de habitantes, está viendo incluso la reorganización de la infraestructura hidroagrícola. Es un plan para garantizar el agua y los alimentos para los habitantes de la cuenca y empieza a poner límites. Ya no la minería tóxica, por ejemplo, no es posible porque está en plena violación del derecho humano al agua. Entonces fuimos diseñando
instancias, cuáles son los espacios de toma de decisiones, quiénes deben de estar allí, cómo se embonan, cuáles son los instrumentos que deben de tener. Y hay dos carriles. Uno es uno de planeación, gestión, de ver cómo vamos a llegar a estas metas a través de esos planes vinculantes a nivel del territorio y de los asentamientos humanos, los municipios. Y por otro lado, toda la cuestión de Contraloría, que es el otro. Los dos tienen que ir juntos. Vamos a tener que ir a nuestro último corte. Okay. Perdonen, pero ahora ya nos agarró ahora sí. Entonces, pero vamos a abundar ahorita un poco más sobre este, que es un plan tal cual desde la sociedad civil, diseñado con toda la seriedad y trabajo que se ha impulsado desde muchos espacios. No se vaya, volvemos. Mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina. Podczas poniedziałek. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Rascia Lucia, Rustiz nie nada, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ja na rassiete, uidu Adrianam, garibaldijskich partisan, istut fascistów, gara zasadi, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 i pulpizza, со мною рядом, мои друзья из разных стран. Нам будет трудно, я это знаю, о bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 за свободу родного края мы будем драться до конца. И за свободу родного края мы будем драться до конца. Час! Gracias por acompañarnos esta noche en el programa de Serapaz que hemos dedicado al tema del derecho al agua. Hemos pasado por toda un análisis de la situación del derecho al agua, el acceso al agua en nuestro país en estos momentos y frente a las grandes amenazas que estamos viviendo, como esta ley presentada recientemente por Conagua, pero también antes de nuestro último corte, tanto Elena como Brenda nos estaban platicando un poco sobre las propuestas que están saliendo desde la sociedad civil. Cómo desde la sociedad civil están saliendo propuestas muy importantes, muy desarrolladas, propuestas serias para poder abordar una situación de la problemática general del agua.
del problema integral del agua en nuestro país. Y antes justamente de que nos fuéramos, porque ya nos agarró el corte en medio, Elena, nos estabas platicando de toda esta propuesta que tiene esta ley que sale también como una propuesta desde la sociedad civil y que se contrapone a la de Conagua. Sí. Por favor, síguenos platicando un poco más de esto. Bueno, estábamos mencionando que esta ley, más que ser una ley regulatoria, es una ley que nos abre espacios en donde estamos entrándole como ciudadanos y también reconociendo los derechos de los pueblos indígenas de ser los primeros que están manejando el agua en sus territorios. En nuestra ley es irrompible el vínculo entre la comunidad, el agua y el territorio. No se puede, es una integridad que hay que respetar, y que hay una serie de instrumentos de planeación y de Contraloría. Entonces, y en Contraloría hay uno que quisiera mencionar porque incorpora el principio de la consulta en el sentido de que añade al manifiesto de impacto ambiental un dictamen de impacto sociohídrico en donde las comunidades locales tienen que consentir a cualquier obra, y también incorporar el principio precautorio de que se tiene que ser convencidos que esta obra no va a vulnerar su derecho humano al agua. Entonces estamos en eso, lo que estamos viendo, estamos ya preveyendo el futuro necesario. Ya sabemos la ley que necesitamos, no sabemos los cambios en el país que se va a requerir para tener esta ley, pero esta ley nos da tarea de construir buen gobierno del agua y no tenemos que esperar hasta que se apruebe en una legislatura, sino que empezamos a construir los espacios que vimos que se necesitan en la ley ciudadana. Es fundamental, cómo la sociedad empieza a construir desde la práctica, desde la relación comunitaria, desde las diferentes formas de organización popular, finalmente, poner en práctica otras formas de relación con el agua, y que contrasta totalmente con la idea de mercancía que se está presentando en este tipo de leyes que están imponiéndose de alguna forma en nuestro país. Sí, yo ahí quisiera comentar que en esta propuesta de ley ciudadana que encabezó Elena, la COMDA nos dimos a la tarea de incorporar el derecho humano al agua y al saneamiento en una ley de aguas. Es muy complicado, pero nosotras colaboramos en la parte de clarificar un poco más allá del concepto qué es esto de derecho humano al agua. Y hay algo que es importante que la COMDA desde hace 3 años lo hemos colocado en la opinión pública, es esta reflexión del mínimo vital universal. Y como está planteado en la ley, está detenida, está congelada, no hay que confiarnos porque es época electoral, después pensamos que nos van a dar un revés, pero está planteando 50 litros de agua al día. Esto es violatorio al derecho humano al agua. Tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde dice que menos de 100 litros son violatorios al derecho humano al agua. Esto es la mitad. La mitad, o sea, te tomas medio vaso y con eso lo vas a hacer, ¿no? Pero en esta propuesta de la ley ciudadana nosotros decimos, se tienen que hacer estudios para analizar este mínimo vital universal, es independiente si vives en zona seca o con disponible de agua, es porque es una obligación del Estado. Y ahí también hemos integrado en esta ley ciudadana componentes de género, componentes de la participación ciudadana, pero algo que también es importante es a considerar el saneamiento como un derecho. Es decir, no se nos olvida porque si no nos quedamos como cortos en los temas, ¿no? Pensamos que uno de los grandes retos para impulsar esta ley, impulsar otros procesos de gestión, pues uno es que la ciudadanía nos informemos, nos enteremos qué está pasando, qué es el derecho, que nos demos cuenta que hombres y mujeres rurales, urbanos, indígenas, mestizos, es decir, todas las personas que componemos esta población, bebemos agua, por lo tanto tenemos derecho al agua, e informarnos, actuar, manifestarnos en las formas que ustedes quieran, alegres, coloridas, divertidas, para exigir a este gobierno que esa ley que está congelada se tiene que quedar ahí, se tiene que dar una discusión, y el reto de las organizaciones pues es ampliar a otras y abrir las discusiones y pues aceptar, digamos, también las invitaciones a discutir estos temas. Retomando esta misma idea ya en nuestra última recta del programa, que ya estamos a punto de terminar, acábenos de platicar un poco cuáles son estos retos que ven, pero también qué invitarían ustedes a la población a sumarse en este gran movimiento por el derecho al agua en México. Es
Los retos son muy, muy interesantes porque el agua nos vincula a todos. Ahorita para el Día Mundial del Agua estamos organizando juntos, bueno, estamos en comunicación con los que están organizando en las 32 entidades federativas acciones que están haciendo como una rendición de cuentas, es una Contraloría Social frente a la Conagua de que está fallando en sus responsabilidades y al mismo tiempo se está construyendo esa capacidad conjunta de responsabilizarnos como comunidades y ciudadanos por el agua. En todas partes del país ahorita es fascinante ver que están uniéndose académicos, pueblos indígenas, mineros, campesinos, organizaciones de todo tipo en cada estado para estar evaluando la situación y ver qué se puede hacer de manera conjunta para responsabilizarnos y resolver los problemas y garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua. Sí, el Día Mundial del Agua, decían ustedes al inicio del programa, es este domingo. Justo. Y entonces, ¿qué puede hacer la gente? Si el gran reto que yo diría es que tenemos colocarlo, posicionarlo más, y una manera de celebrar el Día Mundial del Agua es también defendiéndolo, sería informándonos, acudiéndonos a la convocatoria que hagan las organizaciones en sus estados donde haya condiciones y, bueno, contactarnos en los medios de comunicación que ya hemos dicho. ¿Cómo puede, por ejemplo, una persona decir yo quiero ir a participar con quién debería contactarse? Ubicando la Comisión Estatal del Agua en cada país, en cada estado, ahí se van a hacer concentraciones de manera festiva, con carteles, con Twitter, con agua. Pero sí. son las comisiones estatales de Conagua en los estados. Sí, las oficinas estatales, las gerencias estatales de la Conagua. Entonces, sí. divirtiendo, haciendo twitters, identificando actores, diputados, diputadas, que les quieran mandar mensajes, mandando correos electrónicos, contactándonos a nosotros en nuestras páginas electrónicas, que ya ha pasado. Sería fantástico saber que se van a unir a esta celebración. En agua.org.mx vamos a tener el programa de eventos en cada estado, en donde la gente podría vincularse con información de contacto para que puedan participar en estos eventos. Y quizá mirándolo más allá del 22 de marzo. Pensemos que la lucha en la defensa del agua no es solo este día, sino va más allá y seguramente tenemos que calentar motores para después de las elecciones, para defender el agua. Entonces, un momento crucial para la defensa del agua en México. Una invitación a sumarse a una lucha fundamental para nuestros días. Y para seguir al pendiente de todo lo que va a seguir ocurriendo también después de las elecciones, también después de esta coyuntura a la cual estamos entrando en este momento en el país y más allá, por supuesto, del Día Mundial del Agua, que nos ayudará a seguir recordando la importancia de este derecho. Muchas gracias por habernos acompañado, se nos ha acabado el tiempo, pero ojalá podamos seguir teniendo espacios para discutir esto. Muchas gracias, Brenda, muchas gracias, Elena. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado esta noche. Los invitamos a seguir en Rompeviento TV y nos vemos la próxima semana.